Hola, bienvenidos a bibliatogo.com, su membresía de cursos de formación y entrenamientos cristianos. Con este primer video queremos comenzar esta segunda serie de aportes acerca de el curso de formación gratuito Fundamentos parte 2. Es bien importante que usted siga el contenido programático que ha sido organizado aquí en la membresía de bibliatogo.com para ir en el paso a paso y unir los puntos de este hilo conductor para no perderse en el proceso. Es bien importante que comencemos aclarando un poco sobre cómo nos puede ayudar realmente este curso, ¿sí? ¿Qué tanto le puede ayudar a usted este curso? A mí me gustaría invitarles para que vayamos a la Biblia en el libro de los Proverbios, en el capítulo 10, en el versículo 17. Y comprendamos un poco, ¿sí? ¿Cuál es el propósito de un curso de formación como este que nos habla acerca del fundamento? Dice la Biblia en Proverbios capítulo 10, versículo 17, el que acepta la corrección va camino a la vida, el que la rechaza va camino a la perdición. Lo más importante es que usted y yo podamos tener una experiencia integral en nuestra vida. Que usted y yo podamos realmente experimentar, ¿sí?, el propósito y el plan de Dios cumplido en nuestra vida. Y la Biblia es clara en esto. Dice que el que acepta la corrección, el que acepta la enseñanza, va camino a la vida. Pero el que rechaza el mensaje, el que rechaza el propósito del mensaje, que finalmente es la enseñanza y es el cambio, va camino a la perdición. Algo que es importante en la vida del cristiano es comprender que nuestra fe no es una fe pasiva. La fe a la que usted y yo fuimos llamados tiene un propósito fundamental y es que ayudemos a cambiar el mundo. Y la responsabilidad de todo cristiano y de todo creyente es llevar el evangelio y es llevar el mensaje de Jesús a todas las personas que estén a su alrededor. Pero se necesita, primero, que ese trato de Dios haya sucedido en la vida de la persona, del que predica y del que invita a otros a vivir este nuevo estilo de vida. El único que puede cambiar una vida de manera integral desde el interior es Jesucristo. Él es el único que tiene las llaves de las puertas, podríamos decirlo, más secretas del alma para entrar y hacer un trato especial en la vida de cada uno de nosotros. Cuando se suman muchas personas regeneradas y transformadas por el amor de Dios, sin lugar a dudas, empiezan a suceder cambios que son extraordinarios. Ahí es donde realmente la verdadera revolución espiritual toma sentido. En esta pregunta de qué tanto te ayuda este curso, a mí me gustaría que por un momento pensáramos en cuál ha sido la experiencia integral que usted y yo hemos tenido con Dios. Realmente, ¿cuál ha sido entonces ese trato que hemos dejado que Dios haga en nuestra vida para que ahora nuestra vida sea diferente, para que ahora nuestra vida sea una vida mejor, una vida feliz, una vida de realización, una vida de éxito? Todas las personas, cristianas, no cristianas, creyentes o no creyentes, esperan resultados. Todas las personas, todos los días nos levantamos con el único propósito, el único fin de lograr metas, de alcanzar objetivos, de prosperar y de cambiar. Y en ese sentido, cuando la vida de una persona es impactada por el amor de Dios, es como si esa persona hubiese caminado mucho tiempo, muchos años en un desierto. Y entonces, ahora Cristo viene a ser como un torrente de agua fresca. Viene a ser entonces como una fuente de agua fresca que calma la sed, que sacia la sed y que calma el hambre que el alma o el espíritu de esa persona pueda experimentar. ¿Usted quiere ver milagros en su vida? Pregúntese entonces, ¿dónde está Cristo? ¿Usted quiere ver si su vida ha sido transformada o no? Pregúntese entonces, ¿dónde está Cristo? Y en el cuarto punto dice, ¿dónde está realmente Cristo? Fijémonos, ¿por qué? Porque usted y yo podemos haber recibido a Cristo, pero la pregunta es, ¿Él gobierna mi vida? ¿Él tomó realmente el control de mi vida?
¿Ha experimentado usted el trato amoroso de Dios en su vida o sigue afligido y sigue experimentando dolor y muerte espiritual? Cuando un alma ha sido afligida y llega a Cristo, lo que Cristo hace es aliviar el alma, sanar el alma. ¿Usted cómo cree que estaba Pedro, que antes se llamaba Simón, cuando Cristo se sube a su barca, predica y tiempo después le dice, boga mar adentro? ¿Cómo estaba Pedro? ¿Cómo estaba Simón? ¿Cómo estaba ese Simón que representa el viejo hombre, nuestro Egipto personal? ¿Cómo estaba ese Simón? Ese Simón estaba frustrado. Ese Simón se sentía fracasado. Ese día no había habido ingresos. No habían pescado absolutamente nada. Pero cuando Cristo viene, cuando Cristo toma el control y cuando yo me dispongo a obedecer la voz de Dios, la voz de Jesús en mi vida, ahí entonces comienza el trato y Él comienza a aliviar y a imprimir fuerza en mi vida. Porque entonces el trato de Dios se manifiesta y usted empieza a experimentar paz y empieza a experimentar sanidad integral. Y uno de los más grandes anhelos del ser humano es tener paz, es experimentar tranquilidad. Por eso es muy importante que usted se pregunte dónde está Cristo y dónde está realmente Cristo. ¿Qué lugar de mi vida le he dado a Cristo para que lo ocupe? ¿Qué lugar de mi vida yo le he permitido a Él venir a ocupar? Usted puede haber recibido a Cristo, pero lo puede tener escondido, por allá en un rincón de su alma, por allá escondido en un rincón de su corazón, pero a lo mejor Él no está ocupando el trono de su vida. Y mientras Él no ocupe el trono de su vida, las situaciones de su vida no van a cambiar. Las situaciones en su vida seguirán siendo las mismas y usted seguirá experimentando en su vida la misma frustración, el mismo dolor y la misma condición espiritual, donde no hay crecimiento, donde no hay bendición y donde seguramente experimentamos todo menos la salvación que Él nos ha prometido. La Biblia nos enseña en 1 de Juan capítulo 5, verso 14 y verso 15, dice la Biblia, y estamos seguros de que Él nos escuchará cuando le pidamos algo que esté de acuerdo con su voluntad. Y si sabemos que Él nos oye cuando le hablamos y cuando le presentamos nuestras peticiones, podemos estar seguros de que nos contestará. Usted puede estar seguro hoy de dos cosas. Dios le escucha cuando usted le busca y Dios contesta cuando usted le pide. ¿Cuál es su más grande necesidad hoy? ¿De qué usted hoy tiene necesidad? Hoy su vida, ¿qué es lo que más reclama? Y a lo mejor usted podrá pensar que es dinero, que es un mejor trabajo. A lo mejor usted podrá pensar que lo que usted necesita es otra familia, otra esposa, otro esposo. Y cuando usted entonces descubra a la luz de esta verdad de Apocalipsis 3:20 lo que realmente Cristo vino a hacer a su vida, usted comprenderá que su más grande necesidad se llama Cristo, se llama Dios. Leamos y estudiemos Apocalipsis 3:20. La Biblia nos enseña, por allá en el versículo 20 del último libro de la Biblia, yo estoy siempre a la puerta y llamo. Si alguno escucha mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. ¿Cuál fue entonces la invitación del invitado? Podríamos decir, porque es Cristo quien está tocando a la puerta de su vida. Es Jesús quien hoy está tocando a la puerta de su corazón. Hoy Cristo está tocando a la puerta de sus decisiones, de sus acciones. Y Él está tocando a la puerta y te está diciendo, oye, escúchame, si alguno oye mi voz. ¿Y qué significa el oír la voz? ¿Qué significa oír la voz de Jesús? El llamado. Significa entonces el prestar atención, el dejar de mirar hacia donde estamos mirando, el girar el rostro, el volvernos a Él, el mirarle a Él, el escucharle, el atenderle y entonces atender a su invitación. Y es como si el invitado me invitara ahora a mí. Y Él me invita a mí a una relación. Él me invita a mí a un diálogo que yo nunca he tenido con absolutamente nadie. Él me invita a mí a compartir algo que yo nunca he compartido con absolutamente nadie.
Y entonces Él me dice que si alguno oye mi voz, dice, y abre la puerta. Y abrir la puerta no es otra cosa que dejarlo entrar. Abrir la puerta no es otra cosa que confiar en Él. Confiar en que Él vendrá para transformar. Confiar en que Él vendrá para hacer bien, para traer bien a mi vida, para manifestarme todo el bien que viene de parte de Dios para mí hoy. ¿Usted a quién abre la puerta en su casa? A quien usted ve y confía en que esa persona hará bien y traerá bien. Qué difícil es cuando abrimos la puerta a las malas noticias. Qué difícil es y qué duro es cuando abrimos la puerta de nuestra casa, la puerta de nuestra vida, a problemas, a dificultades, a situaciones difíciles. Pero la Biblia nos enseña que Él ha venido y Él ha llamado y Él ha tocado a la puerta y ha llamado una y otra vez y a lo mejor ha llamado con insistencia. ¿Sabe para qué? Para invitarlo a usted. Primero, invitarlo para que usted lo escuche. Invitarlo a usted para que usted hoy atienda, para que usted hoy preste atención, para que hoy, por un instante, por un segundo, deje de escuchar los problemas, deje de escuchar las voces internas, deje de escuchar su pasado, deje de escuchar a lo mejor la frustración, el fracaso, el dolor, la desesperación, el desánimo, la desmotivación. Deje de escuchar todo eso y por un instante escuche a Jesús. Y la voz de Él es dulce. La voz de Jesús es pacífica, es tranquila, es apacible. La voz de Él es como lo expresa Salmo 23, en lugares de delicados pastos. Él te hará descansar y junto a aguas de reposo, dice la Biblia, te pastoreará. ¿Por qué? Porque su voz conforta el alma. Y cuando Jesús viene entonces a mi vida, y yo abro la puerta, pero es una acción mía, no es Él quien abre la puerta, Él toca la puerta, pero yo soy quien toma la decisión de abrir la puerta. Y cuando yo abro la puerta, entonces sucede algo cuando yo abro la puerta, Él entra. Y entonces dice la Biblia que al entrar, Él entra para tomar el control. Él entra para qué? Para ahora tomar el dominio, tomar el gobierno. ¿De qué? De unas partes, de ciertas partes. No, Él quiere el todo. Él quiere el absoluto. Y por eso Él cena conmigo. ¿Y usted con quién cena? ¿Usted cena con alguien que le cae mal? ¿Usted cena con alguien a quien no se aguanta y no se soporta? Qué malucas son esas cenas, qué malucas son esas comidas, esos compartir obligados. Pero cuando usted invita a Cristo y usted abre la puerta y Él entra y entonces hay una cena. Y nos reunimos en esa cena y en esa cena entonces nos sinceramos y en esa cena abrimos el corazón y en esa primera cena, en esa primera cita, ¿no ha notado que cuando las parejas se conocen y se gustan, el chico invita a la niña a salir, siempre es a comer? Como buenos latinos siempre nos estamos invitando a comer y alrededor de esa comida empezamos a hablar y empezamos a soltar y hablamos y contamos y descargamos y a lo mejor dejamos salir todo eso que hay en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón y entonces terminamos entregando algo que se llama el Espíritu. Y es Jesucristo el que toma el espíritu y Él toma el alma y Él toma el cuerpo. Y esa cena significó una entrega. Y entonces, resultado de esa entrega, Él cena conmigo y yo con Él. Y entonces, ahora mismo hemos compartido, hemos departido. Él ha cambiado, pero más que cambiado, Él ha intercambiado conmigo. Él ha intercambiado con mi persona, con mi ser. Él ha hablado a mi espíritu como nunca nadie habló. Él ha hablado a mi alma como nunca nadie, nunca me habló. Y me habló con palabras que yo no he escuchado. Y me habló con frases y se expresó a mí con un amor que yo no conocía. Y Él me habló y me habló de promesas y me habló de lugares y me habló de cosas que yo podría lograr y alcanzar. Y yo nunca en mis sueños me imaginé que podría llegar allá. Pero Él ahora me dice que con Él yo todo lo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Por eso entonces la gran pregunta es, ¿y dónde está Cristo ahora?
A lo mejor tú lo tienes en la puerta todavía. A lo mejor lo tienes esperando en el portón de tu casa aún. A lo mejor todavía le abriste la puerta, pero le has puesto una mano y le has dicho, no, te abro la puerta, pero tú no entras todavía. Y tú no entras todavía porque yo tengo situaciones que solucionar en mi vida primero. Y tú no entras a mi vida sencillamente porque hay cosas que yo debo resolver primero por mis propios medios. Y entonces Cristo, Él espera con paciencia. Él espera con paciencia. Él es él es el más paciente de los pacientes. Él esperó desde la eternidad para hoy estar a la puerta de tu vida. Y Él está a punto de entrar, pero solamente falta que tú le dejes entrar y cenar y charlar y compartir. Y cuando entonces entra Cristo y tú bajas tu mano y levantas tu bandera blanca y te rindes y le dices a Él, te rindo, entonces me rindo y no puedo más. Y cedes tu voluntad y cedes el control de tu mente, de tus emociones y de tu voluntad. Y ya no hay criterio religioso, no hay dogma religioso, no hay culto, no hay pasado que valga, porque te has rendido ante el amor de Dios. Ahí entonces viene la tercera pregunta. ¿Y usted por qué lo cree? ¿Y usted por qué cree que ahora Cristo está en su vida? Y la respuesta es muy sencilla. Es porque desde ese día su vida fue transformada en algo que usted no conocía. Y usted no lo conocía porque vivimos alejados de Dios mucho tiempo. Vivimos distantes de su amor mucho tiempo. Y para nosotros, nuestra vida no era nada. Para nosotros y a lo mejor para las personas que estaban a nuestro alrededor, nuestra vida no era absolutamente nada. Pero Él ha venido ahora a morar a su vida. Él ha venido ahora a tomar el control y Él nunca cederá el control nuevamente. Por eso entonces, ese Apocalipsis 3:20 es una maravilla y debe ser una realidad. Y todos los días usted debe recordar que Cristo un día tocó a la puerta de su vida y usted lo dejó entrar. Y Él entra para nunca más salir. Por eso, usted y yo debemos entender las tres realidades de nuestra vida. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro ahora dependen de Él. Ahora dependen de la relación que hemos empezado con Cristo. Ahora la realidad de mi vida ya no depende de las circunstancias, de las personas a mi alrededor, de lo que yo decida o de lo que otros decidan por mí. Mi pasado, mi presente y mi futuro están guardados y reservados en las manos de Dios. Por eso es tan importante que usted y yo comprendamos qué es lo que Dios ha hecho en tu vida, qué es lo que Dios ha hecho en mi vida. Durante años nos movimos por emociones. A lo mejor durante años cometimos acciones buenas y malas solo por emociones, porque éramos dominados por nuestros sentimientos. Pero en esta nueva vida, en esta nueva verdad, en esta nueva realidad de vida, la vida que Cristo te propone, debes moverte por fe y debes vivir por fe. Y esa fe implica confianza en Dios. Y para tú conocer entonces realmente a Dios y lo que significa confiar en Él, debes vivir por hecho. Y el hecho es la palabra de Dios. Dios y su palabra son la única realidad en tu vida hoy. Los médicos podrán tener mil explicaciones. La situación económica y financiera podrán darte golpes en el rostro si es posible, pero la verdad de Dios, la verdad de la palabra de Dios, nunca, nunca, nunca entonces te dejará fracasar, te dejará solo o solitario o frustrado o abandonado. La verdad de Dios en tu vida es lo que valida la sangre de Cristo en la cruz. La muerte de Cristo en la cruz ganó para nosotros la victoria. Por eso entonces, ahora usted y yo tenemos una nueva vida. Y esta nueva vida nos ha sido dada simplemente para vivir al estilo que Cristo vive. Por eso, San Juan capítulo 10, versículo 27 al 29 expresa: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre me las dio, y Él es más grande que todos,
Por eso nadie se las puede arrebatar de la mano. Qué hermoso este versículo de Juan capítulo 10, versículo 27, 28 y 29. La Biblia dice que ahora yo soy oveja y Él es el pastor. Jesucristo es el pastor. ¿Cómo, dónde y cuándo aprendes? Tú aprendes. ¿Cómo aprendes? Cuando estás delante de Dios. ¿Dónde aprendes? En la presencia de Dios. ¿Y cuándo aprendes? Cuando la palabra de Dios se vuelve rema en tu vida y la aplicas y la pones por obra. Y entonces dice la Biblia que escuchamos la voz del pastor y Él nos conoce. Y cada uno de nosotros tiene un sonido particular en la presencia de Dios, pero Él nos conoce. Y Él sabe de qué tenemos necesidad, Él sabe de qué tenemos falta, Él sabe de usted y yo hoy qué situación de urgencia, qué situación emocional podemos estar viviendo. Y Él tiene la respuesta porque Él conoce mi voz y Él no me abandona y Él no me deja solo y Él no me deja frustrado y solitario. Y dice entonces la Biblia, y Él me da vida eterna y jamás pereceré. Y Él me dará entonces vida eterna y jamás pereceré y no podré ser arrebatado de su mano. Él me ha asido de su pecho, Él me ha tomado en su mano, Él me asegura hoy que nunca me dejará solo. Él me aseguró, Él selló en la cruz un eterno amor por mí. Y esa sangre preciosa que se derramó me ha lavado, me ha limpiado para hoy tener la libertad de aceptar esa oferta ilimitada y maravillosa de amor de Dios para mí y para mi vida. Qué maravilloso este versículo de Juan capítulo 10. Y la Biblia dice en el versículo 29, dice, mi Padre me las dio. Jesucristo no las tomó. Jesucristo no vino y las arrebató a alguien. Él no las robó. Él las recibió porque el Padre así lo quiso. Y Él lo expresa y dice, mi Padre me las dio y Él es más grande que todos. Por eso nadie se las puede arrebatar de la mano. Aunque usted y yo estuvimos alejados de Dios, nunca Dios se alejó de nosotros. Nunca Dios nos dejó solos. Nunca Dios nos dejó por un instante solos. Éramos usted y yo quienes vivíamos distantes de la verdad del amor de Dios. Pero Él siempre estuvo a nuestro lado. Las huellas que vimos nosotros reflejadas en la arena, como lo enseña esa hermosa reflexión de huellas en la arena, no eran las nuestras, eran las huellas del Padre. Eran las huellas del Eterno, de nuestro Creador, de nuestro Formador, de aquel que nos formó, nos hizo, nos dio nombre, nos puso en el vientre de nuestra madre y hoy nos ha dado la distinción de ser hijos de Dios por amor a Cristo. Por eso, este hermoso pasaje de Romanos 8, 38, 39, yo se lo dejo de tarea para que se lo aprenda. Dice la Biblia, estoy convencido de que nada podrá apartarnos de su amor, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación. Nada podrá separarnos del amor de Dios. Nos ha demostrado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Dios nos demostró su amor a través de Cristo Jesús. Qué lindo este pasaje. Apréndaselo de memoria. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Y esta versión me gusta mucho. Esta es la Biblia de mi esposa. Esta versión me gusta mucho. Se llama Fácil de leer, difícil de dejar. Biblia, referencia visual. Nueva Biblia al día, del grupo Nelson, una división de Thomas Nelson Publisher. Es hermosa esta versión y dice, estoy convencido. En la versión Reina Valera dice, por lo cual estoy seguro, estar convencido, estar seguro de que nada podrá apartarnos de su amor. Y dice, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo que está por venir, ni los poderes. Hay mucho cristiano hoy en día que dice que el diablo y que el enemigo lo acecha y lo tienta y lo tiene de mal en peor. Mire, eso no es eso. Eso es falta de compañerismo con Dios. Cuando usted es una persona cristiana y usted realmente ha tenido una experiencia integral y usted puede responder a la pregunta ¿dónde está Cristo? Y usted sabe realmente qué fue lo que recibió, usted
debe vivir y experimentar Romanos 8, 38, 39. Y no hay demonio ni diablo que a usted le pueda hacer daño. No, es su falta de fe, es su falta de alimentarse de la palabra de Dios, es su falta de oración y es su falta de voluntad a ver un cambio radical y revolucionario en su vida integral. Por eso, ni lo presente, y dice la Biblia, qué hermoso este versículo, dice, ni lo que está por venir. Mire, en el futuro, absolutamente todo ha sido controlado y dispuesto por Dios. Su futuro descansa en las manos de Dios. Su presente reposa en las manos de Dios. Su pasado fue puesto en las manos de Dios para nunca más volver allá. Para que lo único que hagamos es recordar de dónde nos sacó, de dónde nos arrebató Dios. Pero fíjense, hijos de Dios, usted me pregunta qué tanto le ayuda a este curso. Yo no sé si con lo que acabamos de estudiar, a mí me dejan muchísimas cosas, muchísimas enseñanzas. Una y otra vez que lo enseño y lo explico y lo doy como mensaje a las personas, más y más yo entiendo. Y más se me genera el deseo de buscar a Dios y decirle al Padre, Padre, yo necesito depender de ti. Yo necesito aprender de ti. Yo necesito estar más pegado, más en intimidad contigo. ¿Por qué? Porque quiero que se cumpla Romanos 8 del 38 al 39, y ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna de toda la creación me podrá a mí separar del amor de Dios. No hay absolutamente nada que lo pueda a usted separar del amor de Dios. Si hoy usted está lejos de Dios, si hoy usted le ha dado la espalda a Dios, si hoy usted vive crisis espirituales o está viviendo en el mejor momento de su vida espiritual, yo le invito para que nunca, absolutamente nunca se olvide de aquel día en que Cristo tocó a la puerta de su vida. ¿Por qué vino Él? Por una sencilla razón, porque usted y yo lo necesitábamos. Lo necesitábamos más que nadie y más que todos. ¿Cuál es mi seguridad? Que estoy en sus manos. Por eso, la más grande convicción y seguridad que podemos tener nosotros, los hijos de Dios, es que Jesucristo está en mi vida. Jesucristo está en mi corazón. Y que todas las situaciones, desafíos, adversidades de mi vida, Él las enfrenta por mí. De ahí entonces que cuando le expresemos nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños, siempre debemos tener la certeza de que Él nos oye y que Él es respuesta. Ojo, siempre y cuando pidamos de acuerdo a su voluntad. El hecho de reconocer a Cristo como Señor y Salvador nos convierte en sus seguidores, sus discípulos. Por eso debemos oír su voz y seguirlo a Él, solamente a Él. Este es un mensaje de bibliatogo.com para todas las personas cristianas, creyentes, que desean conocer a Dios. Este curso, estoy plenamente convencido, superará sus expectativas y le llevará a vivir la dimensión de lo sobrenatural en su vida. Soy Marco Rengifo, somos bibliatogo.com y espero que Dios les bendiga grandemente en este resto de día. Les espero en el siguiente video.